Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad voy a mostrarles el procedimiento de suma de fuerzas, el procedimiento gráfico y previamente el procedimiento de representación de fuerzas que es necesario para la suma. Y todo esto en un sistema de ejes cartesianos. Antes de eso les voy a mostrar un videíto que explica conceptualmente qué es la suma de fuerza. Y luego vamos a la representación y suma con un ejemplo. Bien, en este pequeño video voy a mostrarles el concepto de la suma de fuerzas con la herramienta o la simulación de la Universidad de Colorado de adición de vectores. Las fuerzas, recordemos que son vectores o se representan por vectores. Entonces voy a aprovechar esta simulación para mostrarles cuál es la idea o el concepto de la suma de fuerzas. Fíjense, vamos a poner tres fuerzas que son las que están acá como ejemplo. Esa puede ser una, la voy a poner ahí. Esta otra fuerza la voy a extender y la voy a llevar para el otro lado. Bien. Y esta otra la vamos a poner ahí, así como está. Y la vamos a cortar un poquito. Bien. Entonces, supongamos que tenemos este sistema de fuerzas, es decir, estas tres fuerzas que actúan simultáneamente sobre un objeto, y quiero saber cuánto da la suma de ellas. Entonces, dejo una fuerza quieta, que en este caso elijo esta por ser la más larga, y voy a colocar las otras a continuación. Fíjense, coloco la fuerza A continuación de la B y ahora la C a continuación de la A. Esta es la idea de la suma de fuerzas, colocar una fuerza a continuación de otra, una fuerza a continuación de otra. Bien, y cuando ya lo hice con todas las fuerzas que tenía para sumar, solamente me resta encontrar la resultante, que ahí no sale exactamente donde debe estar, pero ahí está. La movemos y listo. Fíjense, esta es la fuerza resultante, la suma. Va desde el primer punto de esta especie de tren hasta el último punto de esta especie de tren. Y ese es el concepto de fuerza, colocar una a continuación de otra, una a continuación de la otra, y unir el primer punto con el último. Esa unión, la fuerza o el vector que une esos dos puntos, representa la resultante o fuerza resultante. Bien, tomemos las siguientes cuatro fuerzas para representarlas y sumarlas. Tenemos F1 con un módulo de 30 newtons, positiva y una dirección de 120 grados. F2 con un módulo de 25 newtons, negativa y una dirección de 30 grados. F3 también con un módulo de 25 newtons, pero positiva, y una dirección de menos 90 grados. Por último, F4 con un módulo de 20 newtons, negativa y una dirección de 200 grados. Para poder representar estas fuerzas, elegí una escala de 1 centímetro equivale a 5 newtons. Con ellas, las fuerzas representadas deberán tener F1 6 centímetros, F2 5 centímetros, al igual que F3, y F4 con 4 centímetros. Hecho este paso previo de transformar los módulos de las fuerzas de newtons a centímetros, pasemos a la representación y suma. Bien, vamos ahora a la representación en el sistema de ejes y la suma de nuestras fuerzas. Ya sabemos que la escala es 1 centímetro equivale a 5 newtons y bueno, ahora vamos a dibujar las fuerzas. La F1 tiene como dirección un ángulo de 120 grados. Recordemos que el ángulo siempre lo medimos respecto
del semieje horizontal positivo. Bien, tomo semicírculo, coloco perfectamente ahí y marco 120 grados desde acá. Entonces llego hasta ahí. 120 grados, saco semicírculo y marco la recta dirección con ese ángulo. Bien. Ahora debo marcar el módulo en el sentido de la F1. La F1 es positiva y su módulo tiene que tener 6 centímetros. Entonces, a esta recta horizontal, cuando la giré 120 grados, quedó el positivo hacia arriba y el negativo hacia abajo. Bien, entonces la F1 debo marcarla hacia arriba porque es positiva. Entonces tomo la regla, mido 6 centímetros, o la tomo así más fácil. Desde el origen marco 6 centímetros. Ahí. Bien, esta es nuestra marquita de F1. Una vez hecha la marca, dibujo la flecha y remarco la F1. Ya tenemos F1. Bien, vamos con F2. F2 tenía o tiene una dirección de 30 grados. Entonces tomo el semicírculo y nuevamente desde la parte positiva cuento 30 grados. Marco ahí, tomo la regla y dibujo la recta dirección con ese ángulo. Bien, ahora F2, recordemos, tiene un módulo de 5 centímetros que equivalen a 25 newtons, pero es negativa. Quiere decir que ahora, en este caso, la recta horizontal yo la he movido 30 grados, positivo me ha quedado para arriba, negativo para abajo. Quiere decir que a la F2 debo medirla hacia el lado negativo. Bien, entonces ahora marco 5 centímetros desde el origen hasta o hacia el lado negativo. Hice la marca, ahora dibujo la flecha. Ahí está. Y remarco la fuerza. Y ya tenemos F2. Vamos con F3. Esa tiene una dirección de menos 90 grados. Eso quiere decir que al semicírculo lo voy a colocar así, pero como el ángulo es negativo, debo medirlo hacia abajo. Entonces voy a tener que girar el semicírculo y colocarlo para poder medir hacia abajo. Casualmente, en este caso, son menos 90 grados. Quiere decir que es hasta acá, hasta el otro eje, el vertical. Bien, entonces no me haría falta marcar nada porque ya tengo el eje. Si ahora mido los 5 centímetros, que en este caso F3 es positiva. Entonces al girar este eje horizontal
menos 90 grados. Bien, ahí. El positivo me ha quedado para abajo y el negativo hacia arriba. Entonces, desde ahí, marco ahora los 5 centímetros. Acá. Ahí entonces dibujo la flechita siempre hacia atrás de la marca, nunca hacia adelante. Y ahora remarco la fuerza. Bien, ahí. F3 representada. Y solo nos queda F4. Para F4 teníamos una dirección de 200 grados. Bien, entonces, ¿qué sucede? Fíjense, yo coloco el semicírculo como debo colocarlo en principio. Pero, si mido desde el semieje positivo hacia la izquierda, cuando mida voy a llegar acá y voy a haber contado 180 grados. Bien, me están faltando seguir 20 grados para allá. Entonces lo que voy a hacer es girar el semicírculo y seguir contando desde acá los grados que me faltaban, que eran 20. Entonces, si ya tenía 180 hasta acá y 20 son 200 grados. Bien, tomo la regla y marco la dirección, la recta dirección. Siempre con lápiz. Bien, intentando que sea lo más clarita posible. Bien, y ahora F4 tenía un módulo de 20 newtons, pero negativo, o sea, menos 20 newtons. Cuando hemos girado la recta horizontal, el eje horizontal 200 grados, hemos hecho esto. Así, hasta ahí. Al hacer eso, nos queda positivo para este lado, digamos para abajo, y negativo para este otro lado, para arriba, digamos. Entonces, como F4 es negativa, debo dibujarla o marcarla para este lado. Y son 4 centímetros. Entonces, tomo la regla y marco los 4 centímetros. Una vez que marqué, hago la flechita y remarco F4. Bien, ahí ya tenemos las 4 fuerzas representadas, listas para ser sumadas. F4. Ahora, para sumar, recordemos que debemos dejar una de las fuerzas quieta, sin moverla. Y que es conveniente dejar la más larga en esa posición, sin moverla. Entonces, en mi caso, o en este ejemplo, F1 es la más larga. Entonces a esa la voy a dejar quieta. Esta va a ser la primera fuerza de la suma que voy a hacer. ¿Con cuál voy a seguir? Podría seguir con cualquiera. Recuerden que la suma cumple la propiedad conmutativa. Por comodidad o quizás por antojo voy a mover la F4. Bien. Entonces tomo escuadra, cateto o un cateto de la escuadra sobre la fuerza que voy a mover. Sostengo la escuadra firmemente y sobre el otro cateto voy a colocar la regla, que justo acá no se va a ver bien, pero ahí pueden ver la regla. Sostengo firmemente la regla y desplazo hasta F1. Ahí con lápiz marco la dirección paralela
a la de F4. Y ahora marco los centímetros que mide F4, que eran 4 centímetros. Ahí. Ahí. Entonces acá tenemos F4 trasladada. Bien, yo la voy a dejar con lápiz, pero la voy a remarcar ahí un poquito. Esa es F4 trasladada. Le ponemos un apóstrofe ahí que se lee como F4'. Bien, ¿cuál voy a mover ahora? Puede ser F2 o F3. Yo voy a mover F3. Bien, nuevamente coloco la escuadra que coincida con la dirección de la F3, uno de los catetos. Coloco la regla en el otro cateto de la escuadra, sostengo firmemente la regla y desplazo hasta la punta de, sería en este caso F4. Bien, ahí un poquito más, ahí, bien a la punta de F4. Ahí. Dibujo con lápiz y ahora marco los centímetros de la F3, que eran 5 centímetros. Tomo la regla y mido desde ahí 5 centímetros. Justo ahí. A partir de ahí hago la flechita hacia atrás, remarco ahí. Y esta es F3' o trasladada. Solo me está quedando la F2. Mismo procedimiento de antes. Puedo colocar la escuadra de esta forma o de esta forma, como me sea más cómodo. Bien, coloco la escuadra ahí que coincida cateto con la dirección de la fuerza. Sostengo firmemente y coloco la regla en el otro cateto. Desplazo hasta la punta, sería ahora de F3 trasladada o F3', y ahí dibujo la línea con lápiz. F2 debe medir 5 centímetros. Entonces tomo la regla y desde la punta de F3' o F3 trasladada marco los 5 centímetros. Ahí. Desde esa marca hago flechita para atrás. Bien. Y remarco la fuerza trasladada para que se vea mejor. Esta es F2' o trasladada. Bien, ahí hemos hecho el procedimiento de sumar. Hemos colocado una fuerza a continuación de otra, una fuerza a continuación de otra, una fuerza a continuación de otra, siempre respetando dirección, módulo y sentido de cada una. Bien, lo único que nos queda ahora es encontrar la resultante. Para ello, ¿qué hacíamos? Unimos el punto origen o primer punto de este trencito con el último punto de la última fuerza. La última fuerza que coloqué era F2 y su último punto es acá, la punta de la flecha. Entonces, ahora uno esos dos puntos hasta ahí, remarco para que se vea bien, y esta es
acá la resultante o fuerza resultante. Habitualmente se le llama simplemente resultante y se le coloca la letra R. Bien. Bueno, pero ahí no ha terminado todo. Debo saber de esa resultante tanto la dirección como el módulo. Bien, y el sentido lo vamos a suponer positivo, midiendo siempre la dirección desde este eje. Bien, entonces veamos la dirección. Tomo el semicírculo. Bien, y si mido hasta acá, hago este recorrido, ahí llegué a 180 grados, pero no he llegado a la dirección de la resultante. Bien, entonces debo girarlo y ver cuántos grados me faltan para llegar a la dirección de la resultante. Ahí. Fíjense, esta línea de acá es la dirección de la resultante. Entonces ahí tengo 10 grados, 15, 16. ¿Sí? Entonces anoto que la resultante tiene una dirección de 180, 190, 196 grados. Bien. Y su módulo lo mido con la regla y en este caso me da 3,8 centímetros. Bien, y eso también lo anoto para luego sacar la equivalencia en newtons, que ese es realmente el valor que nos interesa. Bien, entonces hemos mostrado acá en este videíto cómo representar fuerzas en un sistema de ejes y cómo hacer la suma, método gráfico, llamado habitualmente método de la poligonal, que en realidad es el único método para sumar fuerzas que existe. Bien, vamos entonces ahora a terminar colocando los valores. Bien, entonces tenemos que R mide 3,8 centímetros con una escala que habíamos elegido de 1 centímetro equivale a 5 newtons. De esa forma, R, nuestra fuerza resultante, nos da 19 newtons con el ángulo que habíamos medido, 196 grados. Y con eso hemos terminado de resolver la suma de las 4 fuerzas iniciales. Bien, espero que este video les haya servido y les siga sirviendo para reforzar los aprendizajes sobre el procedimiento de representación y sobre la suma de fuerzas. Pueden plantear las dudas que tengan en los comentarios de este video o por otros medios de ser posibles. Saludos y éxitos.